La monta de toros es un deporte lleno de adrenalina y valentía, donde cada segundo puede ser la diferencia entre la gloria y el desastre. A lo largo de la historia, hemos sido testigos de momentos impactantes que han marcado un antes y un después en este exigente reto. Desde caídas mortales hasta golpes que desafían los límites del dolor, cada uno de estos momentos nos recuerda el peligro constante al que se enfrentan los valientes jinetes. Hoy, exploraremos los 10 momentos más impactantes en la historia de la monta de toros, donde el valor y la suerte se juegan en cada intento. Comencemos con el choque de Scotty Knapp con el cuerno del toro. En el mundo de la monta de toros, pocos incidentes fueron tan cercanos al desastre como el que vivió Scotty Knapp. Durante un evento de alto nivel, el jinete se encontró cara a cara con un toro feroz y descontrolado. Lo que parecía ser un rodeo rutinario, rápidamente se transformó en una pesadilla cuando el toro, en un giro violento, embistió con fuerza directamente hacia él. El cuerno del animal golpeó de lleno el casco de Knapp, dejándolo tambaleante y al borde de la tragedia. En un instante, el peligro se materializó frente a todos los presentes. La fuerza del impacto fue tan brutal que el casco de Knapp fue literalmente empujado hacia su rostro, pero gracias a la protección logró sobrevivir, aunque la imagen del toro tan cerca de su cabeza quedó grabada en la memoria de quienes lo vieron. El momento fue tan aterrador que, por un segundo, nadie en la arena se atrevió a respirar. Los segundos parecían eternos, mientras el público esperaba con el corazón en un puño para saber si el jinete se levantaría o si este sería el final de su carrera. Afortunadamente, Knapp salió ileso, pero ese encuentro con la muerte quedó marcado en su memoria, como uno de los momentos más impactantes en la historia de la monta de toros. El segundo momento que nos deja sin aliento ocurrió cuando Nathan Chaper se enfrentó a uno de los toros más temidos de la historia, Bushwhacker. Este toro, conocido por su fuerza y agilidad, no dio tregua en el momento en que Chaper subió a su lomo. Desde el primer segundo, Bushwhacker desató su furia, lanzando a Chaper al aire con una violencia inesperada. En un movimiento inesperado, Chaper fue arrojado al suelo y al intentar levantarse, el toro lo alcanzó con un golpe directo que fracturó su pierna. La escena fue aterradora. Con cada movimiento de Bushwhacker, el cuerpo de Chaper parecía desvanecerse bajo el impacto del toro. Su pierna rota le causaba un dolor insoportable, pero lo peor estaba por venir. Mientras el toro continuaba su ataque, Chaper yacía inmóvil, completamente a merced de su feroz adversario. El sonido del hueso quebrándose se escuchó en todo el estadio, mientras el jinete luchaba por mantenerse consciente. Afortunadamente, los servicios médicos llegaron rápidamente, pero el daño ya estaba hecho. La pierna de Chaper quedó severamente fracturada, y el dolor fue insoportable. Sin embargo, este momento no solo resalta la brutalidad del toro, sino también la valentía de Chaper, que, pese a la gravedad de su lesión, nunca dejó de luchar hasta que la situación fue controlada. La imagen de Chaper tendido en el suelo con la pierna rota quedó grabada como una de las más impactantes en la historia de la monta de toros. El tercer momento que conmocionó al mundo de la monta de toros ocurrió cuando Claudio Cristoimo se enfrentó al temido toro No Regrets. Desde el inicio, el toro mostró su poderío. Cristoimo, con la confianza de haber domado muchos toros previos, no esperaba que esta montura fuera diferente. Pero tan pronto como No Regrets comenzó su embestida, algo salió mal. El toro, en un movimiento explosivo, lanzó a Cristoimo al suelo de una manera que ninguno de los presentes podría haber anticipado. Lo más aterrador fue lo que ocurrió después. Cristoimo quedó atrapado debajo del toro, con su cuerpo totalmente vulnerable. El enorme peso de No Regrets aplastó su torso, mientras los fuertes cascos del animal comenzaron a golpear sin piedad. Los espectadores miraban atónitos, con el corazón en la garganta, mientras el jinete permanecía atrapado bajo el toro, incapaz de liberarse.
Por lo que parecía una eternidad, Cristóimo luchaba por salir de debajo de No Regrets, mientras el toro continuaba su ataque. Los golpes fueron implacables, y aunque el jinete trató de protegerse con sus manos, no pudo evitar que uno de los cascos lo pisara directamente. El impacto fue tan brutal que, por un momento, todos pensaron lo peor. Afortunadamente, y contra todo pronóstico, Cristóimo logró liberarse con la ayuda de los asistentes y el equipo médico, aunque su cuerpo estaba marcado por los golpes. Su rostro, sin embargo, reflejaba la resignación de un hombre que había enfrentado el abismo. Este incidente no solo dejó claro el poder de No Regrets, sino también la valentía de Cristóimo, quien, a pesar de todo, siguió adelante con su carrera. La imagen de él siendo pisoteado por un toro tan feroz quedará como una de las más impactantes en la historia del rodeo. El cuarto momento impactante ocurrió cuando Cody Hudson se enfrentó a Doc Holliday, un toro cuya fuerza y ferocidad ya lo hacían temido por muchos jinetes. Desde el primer segundo, el toro mostró una velocidad y agresividad sorprendentes. Hudson, que ya tenía experiencia, intentó mantener el control, pero Doc Holliday lo derribó en un abrir y cerrar de ojos. Lo que sucedió después fue aún más aterrador. Hudson, tras caer al suelo, intentó levantarse rápidamente, pero no contaba con que el toro lo seguiría con tal determinación. Doc Holliday, en su furia, lo pisoteó sin misericordia. El impacto de los cascos del toro en el cuerpo de Hudson fue brutal, y el sonido de los golpes se escuchó claramente a través de la arena. No hubo tiempo para que Hudson se defendiera o se pusiera a salvo. El toro parecía decidido a acabar con él. Cada pisotón parecía más fuerte que el anterior, y el jinete, incapaz de levantarse, estaba completamente a merced del animal. Lo más impactante de este momento fue la forma en que Doc Holliday no solo derribó a Hudson, sino que lo siguió con una furia imparable, pasando por encima de él con una rapidez y fuerza tremendas. La audiencia quedó en shock, con los corazones de todos en un hilo mientras los paramédicos corrían hacia el lugar del accidente. Afortunadamente, Hudson sobrevivió, aunque con severas contusiones. Su recuperación fue larga y dolorosa, pero su valentía al enfrentarse a un toro tan feroz como Doc Holliday quedó grabada en la memoria de todos. Este incidente se convirtió en un recordatorio de la crueldad y el peligro inminente que acecha a los jinetes en cada monta. El quinto momento impactante ocurrió cuando Luis Escobedo se subió a Hadu, un toro conocido por su brutalidad y su capacidad para desestabilizar a los jinetes en cuestión de segundos. Desde el instante en que comenzó el rodeo, Hadu mostró su furia. El toro dio un salto impresionante, y antes de que Escobedo pudiera encontrar su equilibrio, lo derribó con una velocidad inesperada. Lo que ocurrió después fue aún más aterrador. En un movimiento fulminante, Hadu bajó con una violencia tal que su peso cayó directamente sobre la espalda de Escobedo, dejándolo completamente atrapado. El jinete no tuvo ni un segundo para reaccionar, y lo peor estaba por venir. Mientras permanecía en el suelo, Hadu lo golpeó con fuerza, y Escobedo, incapaz de moverse, se quedó completamente inmovilizado bajo el toro. El público, enmudecido, observaba con horror cómo el jinete luchaba por liberarse mientras el animal continuaba su embestida. Escobedo, a pesar del dolor y el terror, consiguió finalmente zafarse, pero el daño ya estaba hecho. Tras levantarse lentamente, pudo sentir el impacto en su espalda, y se dio cuenta de que algo no estaba bien. La gravedad del golpe había sido tal que el jinete dejó claro que, por un instante, pensó que su espalda podría haberse roto en dos. Afortunadamente, Escobedo logró recuperarse, pero la imagen de él siendo arrojado y aplastado por Hadu quedó grabada como uno de los momentos más estremecedores de la historia de la monta de toros. Este episodio no solo resalta el peligro inminente que enfrentan los jinetes, sino también la resistencia y valentía necesarias para enfrentar a estos animales tan impredecibles. El sexto momento impactante ocurrió cuando Ben Jones se enfrentó a Chin Music, un toro que se destacó no solo por su agilidad,
sino por la brutalidad de sus embestidas. Desde el primer instante en que Jones subió al toro, la tensión en el aire era palpable. Chin Music demostró su furia desde el momento en que arrancó, lanzando a Jones al aire con una potencia descomunal. Pero lo peor estaba por venir. Jones, tras caer al suelo, intentó levantarse rápidamente para evitar quedar vulnerable. Sin embargo, Chin Music no le dio ninguna oportunidad. En un abrir y cerrar de ojos, el toro giró con una rapidez asombrosa y lo alcanzó con una patada brutal. El golpe fue tan violento que Jones fue lanzado contra las rejas metálicas de la arena, como un muñeco de trapo. El impacto fue tan fuerte que se escuchó el estruendo en todo el estadio. Lo más impactante de este momento fue la continuación del ataque. Después de arrojar a Jones contra las rejas, Chin Music no se detuvo. El toro volvió a girar y lanzó otra patada feroz, esta vez a la costilla de Jones. El dolor fue insoportable. El jinete, casi incapaz de reaccionar, yacía en el suelo mientras los paramédicos corrían hacia él. La audiencia observaba en silencio, consciente de que lo que acababan de presenciar no solo fue una caída, sino una verdadera lucha por la vida. A pesar del daño físico, Jones sobrevivió al incidente. Sin embargo, la brutalidad de este golpe dejó una marca en su memoria. Su pierna derecha quedó fracturada y las secuelas de ese brutal encuentro con Chin Music serían recordadas como uno de los momentos más aterradores en la historia del rodeo. El séptimo momento impactante ocurrió cuando Valdo Oliveira se enfrentó a Sue, un toro que, con su increíble agilidad y fuerza, ya había ganado la reputación de ser casi imparable. Desde el primer salto, Sue demostró por qué era considerado uno de los toros más temibles del rodeo. Oliveira, con la experiencia que lo caracterizaba, intentó mantenerse firme, pero la violencia del primer brinco lo desestabilizó. Su mano, que sostenía la cuerda, se deslizó y perdió el agarre, dejando a Oliveira vulnerable. La caída fue inevitable, pero lo peor no fue la caída. Lo peor ocurrió después, cuando Sue no se conformó con solo derribarlo. El toro, furioso, comenzó a golpearlo sin piedad con sus potentes cascos. Primero fue un golpe a su costado, luego otro más cerca de su pecho, y por un momento, todo parecía indicar que la situación podría ser fatal. Los espectadores, paralizados por el terror, observaban mientras el toro seguía atacando con una ferocidad incontrolable. Oliveira, aunque herido, logró protegerse lo mejor que pudo, pero no tenía forma de escapar de la furia de Sue. Los golpes continuaron, y el jinete no tenía más opción que intentar levantarse con cada grito de dolor. En una escena que parecía sacada de una película de terror, el toro no mostró signos de detenerse, y el jinete parecía completamente a merced del animal. Finalmente, después de lo que parecieron eternos segundos, los paramédicos llegaron al lugar y lograron separar a Sue de Oliveira. Afortunadamente, el jinete sobrevivió, aunque con algunas contusiones graves. Este enfrentamiento se convirtió en uno de los momentos más aterradores en la historia del rodeo, mostrando la brutalidad del toro y la vulnerabilidad de los jinetes. La imagen de Oliveira, golpeado una y otra vez por Sue, quedará grabada en la memoria de todos los presentes. El octavo momento impactante de la historia de la monta de toros ocurrió cuando Keith Hall se enfrentó a Painted Black, un toro cuya reputación por su fuerza y agresividad ya era temida en todo el circuito. Desde el momento en que la puerta se abrió, Painted Black desató su furia. Con una explosividad impresionante, el toro lanzó a Hall al aire con tal fuerza que el jinete no tuvo ni un segundo para reaccionar. Lo que parecía ser una caída controlada se convirtió en una pesadilla en cuestión de segundos. Lo más impactante fue lo que ocurrió después. Hall, aún en el aire, intentó mantenerse equilibrado, pero Painted Black lo lanzó con tal violencia que su cuerpo giró de manera descontrolada. La fuerza del toro lo hizo caer de manera tan brusca que el impacto fue estremecedor. La escena fue tan rápida y tan violenta que muchos en el público apenas pudieron asimilar lo que estaba sucediendo. Hall,
Con una valentía casi sobrehumana, no soltó la cuerda, lo que llevó a que el toro lo arrastrara por el aire antes de caer de nuevo. El jinete, decidido a no rendirse, siguió aferrándose, pero su cuerpo no estaba preparado para el caos que Painted Black desató. En un giro brutal, Hall terminó con la cabeza directamente sobre el cráneo del toro, un golpe que no solo dejó al jinete aturdido, sino que puso a todos los presentes en vilo. Por suerte, Hall logró levantarse, aunque no sin secuelas. La imagen de él, completamente volando por el aire, y luego golpeado de forma tan violenta, quedó grabada como uno de los momentos más impactantes en la historia del rodeo. La brutalidad de Painted Black mostró lo impredecible y peligroso que puede ser este deporte, dejando a todos los espectadores con la sensación de que a veces la suerte juega un papel más grande que la habilidad. El noveno momento más impactante en la historia de la monta de toros ocurrió cuando Agnaldo Cardoso se enfrentó a Wally Geek 2, un toro temido por su agresividad y capacidad para desestabilizar a los jinetes con su impredecible comportamiento. Desde el inicio, Wally Geek 2 demostró por qué era uno de los toros más difíciles de montar. Apenas comenzó el rodeo, el toro se desvió de su trayectoria y lanzó un ataque sorpresivo que dejó a Cardoso totalmente vulnerable. Sin embargo, lo más aterrador fue lo que sucedió poco después. Agnaldo Cardoso intentó mantener el control, pero el toro, en un giro brutal, giró rápidamente hacia la izquierda y luego a la derecha, golpeando su cabeza contra el jinete con una fuerza impresionante. El cuerno de Wally Geek 2 impactó de lleno en la cara de Cardoso, dejándolo inconsciente de inmediato. El golpe fue tan fuerte que Cardoso cayó al suelo sin moverse, y en ese momento, la arena quedó en completo silencio. Los paramédicos corrieron a su lado mientras los espectadores contenían la respiración, conscientes de la gravedad de la situación. Cardoso había sido noqueado por completo. Después de unos segundos que parecieron eternos, se empezó a ver movimiento, pero lo que había ocurrido no solo era aterrador, sino también extremadamente peligroso. El diagnóstico fue grave. El golpe había causado un coágulo de sangre en su cabeza, lo que puso en peligro su vida. Cardoso sobrevivió, pero esa caída y el golpe a su cabeza fueron una lección amarga sobre los riesgos del rodeo. La imagen de Wally Geek 2 lanzando su embestida con tal fuerza y precisión quedará como uno de los momentos más aterradores en la historia de este deporte. El 10º y último momento impactante en la historia de la monta de toros ocurrió cuando Brennan Eldred se enfrentó a Jasper, un toro cuyo estilo de salto impredecible lo había convertido en una verdadera pesadilla para los jinetes. Eldred, conocido por su valentía y habilidad, se había preparado para el desafío, pero nunca imaginó lo que estaba a punto de enfrentar. Desde el primer momento en que la puerta se abrió, Jasper desató su furia. Con un salto brutal, el toro desestabilizó a Eldred, arrojándolo al suelo con una violencia aterradora. Pero lo peor estaba por venir. Aunque Eldred intentó recuperarse rápidamente, el impacto inicial fue tan fuerte que lo dejó completamente fuera de combate. Cuando ya estaba en el suelo, Jasper, sin piedad, continuó su embestida. El toro volvió a saltar sobre el cuerpo de Eldred, pero esta vez, en lugar de caer sobre su torso o piernas, Jasper dejó caer su pezuña directamente sobre la cara de Eldred. El golpe fue tan brutal que, en ese momento, parecía que el jinete no podría levantarse. Lo más aterrador fue la reacción de Eldred. Ya inconsciente, no tuvo tiempo de protegerse o reaccionar ante el segundo golpe. Cuando Jasper se detuvo finalmente, el cuerpo de Eldred yacía inmóvil en el suelo. Los paramédicos llegaron rápidamente al lugar y lo trasladaron de inmediato al hospital, mientras todos los presentes respiraban aliviados por ver signos de vida en el jinete. Eldred sobrevivió a este terrible incidente, pero las secuelas físicas y emocionales de ese enfrentamiento con Jasper fueron profundas. La imagen de él siendo golpeado tan violentamente por el toro se convirtió en una de las escenas más impactantes y aterradoras de la historia del rodeo, dejando claro el nivel de peligro que enfrentan los jinetes en cada monta.
Estos 10 momentos en la historia de la monta de toros nos muestran no solo la increíble valentía de los jinetes, sino también el imparable poder de los toros que enfrentan. Cada uno de estos incidentes, tan impactantes como aterradores, nos recuerda los riesgos extremos que se corren en este deporte. Desde golpes devastadores hasta caídas mortales, el rodeo sigue siendo un campo de batalla entre la habilidad humana y la fuerza salvaje de los animales. Sin embargo, a pesar del peligro, los jinetes siguen enfrentándose a estos retos con coraje y determinación. Si te ha sorprendido este video, no olvides suscribirte para más momentos impresionantes y darle like. Gracias por acompañarnos en esta increíble travesía.